Bueno, vamos a estar hablando sobre el espíritu de Jezabel en la iglesia. Este espíritu es muy frecuente hoy en día en las iglesias, muy frecuente. Vamos a tratar de ser lo más breve para no quitarles tanto su tiempo, que es un tiempo apreciado. Vamos a la palabra rápidamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí está. ¿Qué la Biblia nos quiere decir aquí? Esta era una mujer que enseñaba a fornicar a los siervos de Dios. Los inducía, los seducía a la idolatría, a falsos dioses, a comer de los banquetes que quedaban del sacrificio de los ídolos, lo cual por eso la ciudad tiene un significado. Miren el nombre de la ciudad de Tiatira. La iglesia está ubicada en Tiatira porque allá estaban las personas, que es la iglesia de Dios. Significa el significado de Tiatira, actividad sacrificial o lugar de sacrificio. Esta ciudad está situada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Comienza a cerrarse hacia abajo la herradura entre los valles del Caico y del Hermo y está abierta a una fértil llanura, cosa rara en las ciudades antiguas del Asia Menor, que solían edificarse en altura a fin de defenderse mejor del enemigo que pretendiese asaltar. Fue fundada por Seleuco I, según Nicanor, 355 y 280 a.C., uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Era célebre por sus comercios, sus hilaturas de lana y sus tintorerías. Los habitantes de Tiatira tenían, según Plinio, mala fama de gente deshonrada. También había allí un templo erigido al dios Apolo y otro a Artemisa, la diana latina, como en Éfeso. Es decir, eran personas deshonradas, no les importaba ser tramposos en sus negocios. ¿Y qué hacía el espíritu de Jezabel dominando a uno de sus líderes? Porque eso no era que la mujer se llamaba Jezabel, era un espíritu. Probablemente, dicen los historiadores, que se llamaba Jezabel, pero no es una realidad bíblica que la Biblia lo exprese. Pero lo importante es conocer e identificar para uno exponer públicamente a ese espíritu dentro de la comunidad eclesial, para que no haga de nosotros como a ella bien le parece, sino que sepa que la iglesia de Dios no va a aceptar sus doctrinas heréticas, su manipulación, su chantaje, sus cosas. Eso lo estaremos explicando más adelante. Primer libro de Reyes 16:31 nos dice que Acab siguió todos los caminos de su padre Jeroboam y se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de Siria y de los sidonios, porque esa es una mujer extranjera de Fenicia y de Sidón y de Siria. ¿Y qué es lo que primero Dios le dice a los reyes en Israel, según la ley? No te unas con mujeres extranjeras porque van a apartar tu corazón. Aunque acá era un perverso, ya estaba apartado de Dios hace tiempo. Pero añadió, dice la Biblia, a más de esto, acá añadió al juntarse con una mujer en forma desafiante a Dios. La ira de Dios se encendió con Israel por esa causa. El primer libro de Reyes 18:4 dice la actitud. Esa es la actitud. O sea, acá invirtió el Estado con la religión. Cosa totalmente desfasada. Puso una simbiosis, lo que se llama profetismo laxitud, que lo estaremos explicando más adelante. Jezabel, una de las primeras proezas que hizo Jezabel, las primeras vagancias, fue perseguir y matar a los hombres de Dios, a los profetas para ese tiempo. Y llegó al día y los escondió en cuevas de 50 y 50.
¿Para qué? Para que ella no los exterminara a todos, porque los iba a exterminar. Dentro de los cuales, según la historia, estaba escondido el profeta Eliseo. En esos de 50 y 50. No lo mató porque Dios no lo permitió, todavía no era el momento de morir. Y Elías estaba huyendo porque Elías ya había asesinado a los 450 profetas de Baal. Ya Jezabel había matado a Nabot, a un inocente. Y pare usted de contar las marramuncias que había hecho ahí, que más adelante las estaremos explicando en detalle. Hoy en día en las iglesias tenemos mucho ese tipo de personas. Por ejemplo, en Luz del Mundo, ese espíritu está como estiércol sobre la faz de Luz del Mundo. La iglesia Luz del Mundo. ¿Por qué? Porque ahí la que reina es Jezabel, que enseña a los hombres de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, adorar ídolos, adorar hombres, adorar personalidades, adoran un uniforme, el dinero, adoran a los pastores. Y para un sinnúmero de sincretismo que tienen en la iglesia, y todo por tolerar a ese espíritu. Ese espíritu está hoy en día arraigado en la iglesia, especialmente en las esposas de los grandes líderes, como por ejemplo la esposa del hermano Jaime Banz Puerta. Ella fue una de las que introdujo el espíritu de Jezabel en la iglesia Luz del Mundo. Ya he grabado este video como 3 veces y no se ha querido montar, pero dicen que la tercera es la vencida. Porque el mundo tiene que escuchar estas verdades. Eso no se la podemos esconder más. Como dice el maestro Briseño, ya basta del pan de piquito. Vamos a predicar el reino, verdades de Dios, verdades elementales. Te van a conducir a ti, querido oyente, y a mí a la salvación. No van a tener en el oscurantismo que practica la Iglesia Católica Romana, no, que practicó en la Edad Media, no, ese oscurantismo no sirve para este tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Le está hablando a los líderes que le curtan el conocimiento al pueblo. No estudie porque se va a poner loco, se va a terminar confundido, va a hacer esto, va a hacer esto. Mire ese cuerda de confundido que andan por ahí, la letra lo mata. Ni siquiera entienden lo que dicen. Vamos a leer para lo que hizo Jezabel en la iglesia. Primer libro de Reyes 21-25. Dice que ella incitaba acá. Jezabel fue la que introdujo la idolatría, la injusticia y la corrupción. Claro, por medio de acá, de modo que lo hizo de forma legal, así como lo hacen estas mujeres, de forma legal en las iglesias. Porque su esposo es el pastor, su esposo es el que lidera con una falsa autoridad. Introducen encubiertamente las herejías destructoras. Y eso lo tenemos que sacar a flote. Ya que era la esposa de Acá, rey de Israel, también introdujo en Israel el culto a Astarte, la Venus de Fenicia y Siria, a Baal y otras deidades falsas, y lo hizo con carácter oficial y el apoyo del Estado. Según Grau, un escritor, Jezabel representa el maridaje idolatría-estado, así como la simbiosis, profetismo, laxitud, idolatría-estado. ¿Por qué? Porque acá gobierna y ella introduce la idolatría al pueblo. Si el pueblo era idólatra, ella lo vuelve mega idólatra. Y aquí en Guanarito, aquí hay mujeres con ese espíritu, esposa de pastores. Y eso hay que decirlo. No, como dice un predicador, no ocultaremos nada. Aquí por lo menos el pastor jefe de misión de la misión 1 tiene una Jezabel detrás de él, permitiendo todo tipo de pecado. Todo tipo, no te estoy haciendo una hipérbole, te estoy diciendo una realidad. Caminando bajo un manto de oscuridad, permitiendo el adulterio,
la fornicación, la idolatría, el sacrificio de inocentes, la burla hacia los hombres de Dios, son desafiantes, intemperantes, son autodestructivos, autocomplacientes, son sensuales. ¿Y qué termina diciendo Judas? No tienen el Espíritu de Dios. Son apóstatas, personas que no tienen respeto ni temor a las cosas de Dios y perseguidores férreos enemigos del pueblo de Dios como Israel, como Jezabel en el tiempo de los reyes. Férrea perseguidora de Elías. O sea, quería matar a Elías a como diera lugar. Y ella lo dijo y lo profetizó. Lo que pasa es que una cosa es lo que profetiza una falsa profetiza y otra cosa es lo que determine Dios. Porque debemos dejar en claro que ella quería matarlo, tenía toda la intención de matarlo, pero Dios no le permitió eso. Aquí en Guanarito tenemos una Jezabel, por lo menos la esposa del anciano Luz del Mundo, aquí en Guanarito. Lo digo para que el mundo lo sepa y lo escuche. Ella persigue a los hombres de Dios asolapadamente. Tienen un espíritu de optimismo, son positivos, tienen una falsa humildad, son amigables, pero detrás de ellos está ese espíritu malévolo del enemigo. Cosa que Dios me lo dijo. Estoy hablando nada que Dios no me haya dicho. Se llama de Elixir de Lear, lo vamos a decir con nombre y apellido. ¿Por qué? Pues esas son personas que mandan detrás del telón. Como Jezabel. Tú eres el pastor, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el anciano. Persigue a los hombres de Dios, no le dejes entrar. Mátalos si es posible. Simbólicamente los matan. Los tienen en el exilio como a Juan. Así tienen a los hombres de Dios. Ese tipo de personas que muestran apariencia de piedad, pero con sus hechos, con sus actos, niegan la eficacia de ella. Vamos a explicar qué es simbiosis. La simbiosis literalmente quiere decir vida en común, asociación de individuos, animales o vegetales de diferentes especies en común. Por lo menos las algas con los peces tienen vida en común, por lo menos el pez payaso con las algas marinas. Él limpia las algas y las algas lo protegen, lo camuflan para que sus depredadores no se lo coman. Eso es vida en común. Tanto uno como el otro se ayudan. La garza con el buey se comen los insectos, las garrapatas, los parásitos externos que tiene el animal. El animal los protege de sus depredadores más feroces. Eso es simbiosis. Y esa la estaba practicando Jezabel con acá. Simbiosis. Lo que no hacía el perverso, lo hacía la perversa. Y eso es lo que hacen hoy en las iglesias. Este tipo de líderes que acabo de nombrar. Lo que no hace el perverso del anciano, lo hace. Y lo que no hace el líder de Luz del Mundo, el más grande líder de Luz del Mundo, lo hace la esposa. Yo lo hago, yo te voy a entregar la viña en Nabol. Y así, eso lo hacen. Lo han hecho por años. Profetismo, primer libro de Reyes 21, 7 al 14. Profetizan y todo, declaran ayuno contra los hombres de Dios y vamos a quitarlo. Una reunión, no podemos soportar esto, por esto y por esto. Y lo han hecho. Y lo van a seguir haciendo hasta que Dios se lo permita. Hasta que llegue un Jehú y les termine con su casa completa. Hasta ahí ellos van a llegar. Hasta que llegue un Elías y les profetice su derrota, un Micaías. Pero eso tiene que pasar. Porque Dios no se queda con eso. Dios no se va a quedar con eso. Ellos van a dar cuenta por eso. En todo tiempo y en todos los pueblos ha habido adivinos, astrólogos, magos que tenían la pretensión de predecir el futuro a través de algunos medios mecánicos y por la interpretación de sueños y señales, como los profetas de Baal. Baal nos va a conseguir agua, Baal esto y Baal aquello y así. Y convocaron a Elías al Monte Carmelo y Elías los convocó. Vamos a ver si Baal les responde. Y si no, bueno,
Yo sé que Dios sí les va a responder, porque Dios sí va a respaldar. De espalda a los hombres de Dios, igual que a José en Génesis 41:8, a Daniel, no interpreta el sueño de Nabucodonosor. Ahí se presentan los magos, los profetas, los astrólogos, los adivinos, los hechiceros, los agoreros, todos los sabios del reino. Y ninguno puede hacer nada, solamente el hombre de Dios es el que tiene la respuesta efectiva, clara y convincente, parte de Dios. Eso no es cualquier cosa. Ellos la desprecian, eso es problema de ellos. Eso es una reprensión. Eso no es un consejo ni nada, es una reprensión, una exhortación. Que se vuelvan de su mal camino. Laxitud. En sentido general se trata de una actitud, de un comportamiento moral poco responsable y poco atento al valor de las normas morales. En sentido específico se llama laxismo un sistema moral que amplía de manera indebida el probabilismo. Lo que significa probabilismo es en contraposición con Dios. Todas sus doctrinas, sus normas, sus reglamentos, sus estatutos, de la obra, en su mayoría infringen la ley de Dios. No cumplen con los estándares de calidad del reino de Dios. Es decir, no sirven para la venta. Se pueden poner al público. Eso es lo que ellos practican. Este mensaje lo vamos a dividir en dos secciones. Primera parte y segunda parte. Y si sale una tercera parte, una tercera parte. Porque esto es un mensaje un poco largo y un poco controversial. Me interesa que ustedes escuchen lo que se les va a hablar, lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y que no se ponga a hacer con opiniones fuera de la Biblia. Que examine lo que yo le estoy diciendo a la luz de la palabra. No haga opiniones a la ligera, porque responder palabra antes de oírle es al hombre fatuidad y oprobio, dice el Proverbio 18:13. Fatuidad y oprobio. En primera carta de Timoteo 14:35 dice que no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, como también la ley lo dice. ¿Cuál ley? La ley de Génesis 3:16. Y multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. 14:34-35. Y multiplicaré en gran dolor tus preñeces. Tu deseo, dice la Biblia, el de la mujer, el deseo de la mujer será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. ¿Quién se enseñoreará de ti? Sino alguien que te gobierna. Y si no te sometes a la ley de Dios, puede ser pastora, puede ser una gran líder, como por ejemplo Yesenia Ten. No, que yo me le sujeto en la casa al esposo mío, pero en la iglesia se tiene que sujetar él a ti. ¿Qué es eso? Eso es una cantinflada, eso no es de Dios. Es en la iglesia y en la casa. Y cuando te hablo de sujetar no es machismo, ni es nada de eso, porque los feministas dicen, no, ese es machismo, esa es arrogancia, que eso no tienen en cuenta el misterio de la mujer, que esto y que lo otro. No, la mujer puede evangelizar, puede predicar en la iglesia, puede dar un consejo, puede dar un testimonio, puede orar, puede profetizar, pero no puedes tomar decisiones autoritativas en la comunidad eclesial, como un líder, como un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un apóstol. No puede. Y si lo hace, está rompiendo las normas y la ley de Dios. La de los hombres las puede usted romper, pero la de Dios te las rompe y va a tener problemas con él. No es con más nadie. Con él va a tener problemas. Y después no vaya a decir delante de él que usted nadie se lo dijo, porque se lo está diciendo Moisés Castillo. Conforme a la Biblia. No, que esas son ocurrencias de Pablo. Que lo que escribieron los escritos de Pablo de los originales fueron machistas, fueron papas machistas, fueron curas machistas, fueron estos. Han hecho más de 250,000 investigaciones al respecto a ese tema. Y no han podido dar con quitarla, donde dice 1 Timoteo 2:12, dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio ni autoridad sobre el hombre. Porque Adán fue formado primero y después Eva.
Esa es la regla de Dios. Si usted no la quiere entender, no la quiere agarrar, porque usted es un feminista, un teólogo de la teología feminista, yo respeto su posición y yo tengo mi posición. Yo le respeto, esa es su interpretación. No lo voy a juzgar por eso, usted no se va a perder por eso, pero tiene que reconocer que eso no es de Dios. Y listo, mantener la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros no vamos a discutir sobre eso y las iglesias tampoco de Dios, porque nosotros no tenemos tal costumbre. Exponiendo algunas características del espíritu de Jezabel. Fornicación, por ejemplo, la fornicación que hablamos en el capítulo 2, versículo 20. Fornicación viene del griego porneo o porneia. Idolatría, idolatrar a falsos dioses, fornicar con otra persona, eso es fornicación. Eso es lo que significa inmoralidad sexual. En algunas partes, en algunos diccionarios, significa adulterio. Pero en este término, lo que está hablando Apocalipsis, significa idolatría espiritual, comer de lo sacrificado a los ídolos. En este libro de la Biblia existe un pasaje el cual relata que Jezabel es una mujer que le inducirá a los siervos de Dios a que forniquen y adoren a falsos dioses, lo que acabamos de decir. Es decir, por ejemplo, al pastor, el dinero, la gloria propia y no a Dios. Adorar hombres, grandes personalidades, cuando el que tiene que estar en el trono de tu corazón es Dios. No ningún hombre, ningún pastor, ni el dinero, ni la fama, ni los seguidores, nada, es Cristo que tiene que estar ahí. Más nadie, el que murió por ti y por mí fue Cristo. Incitación, lo que hacía ella con acá, 21:7. Dijo, eres tú el pastor de Israel, esto, aquello, así, se le meten por así, y eso es seducir. Eres el pastor, no permita que ese hombre te esté dividiendo el pueblo cuando te estás enseñando al pueblo cómo comportarse dentro del reino. Que predica conforme a la palabra, está predicando las verdades como es, como dice 2 de Timoteo, dice. Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Señor, que columna y baluarte la verdad. Primero o segundo, una de esas dos cartas. Primera carta, para ser más específico, para no generar confusión. Primera carta de Timoteo dice, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Incitación sin culpa, lo que los llevará a la perdición. No obstante, es conocido como un espíritu seductor según 2 Corintios 6:14. Porque seduce. Dice que no te unas en yuno desigual con los incrédulos, porque harán que tú apartes tu corazón de Dios. Y eso no es bueno. No es bueno ir contra la palabra de Dios, ir contra lo que Dios dejó establecido, no es bueno. Como dijo Lutero, no es bueno. Pues será una sombra que encubre el mal. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprende la. Efesios 5:11. Falsa profetisa, segundo, Apocalipsis 2:20 y primer libro de Reyes 19:2, cuando le dice a Elías, así los dioses me hagan o me añadan, si mañana no he puesto a tu persona como la de uno de ellos que tú mataste en el monte Carmelo. Eso es lo que le quiso decir, si yo no te he matado. Y Elías sintió miedo porque Elías era un hombre de Dios, pero era sujeto a pasiones. Normal, eso lo siente cualquier hombre de Dios, que le digan que lo van a matar físicamente. ¿Quién es quién para decir que no tiene miedo? No vamos a juzgar a Elías. Era humano, no era Dios. Fuera sido Cristo, y Cristo le dice, a mí no me importa, mátenme. Pero como uno tiene que cometer errores para uno ser imperfecto, el que no cometió errores fue Cristo. Tentado en todo, pero sin pecado, dice Hebreo. Tentado en todo, pero sin pecado. El pueblo de Israel aprendió todo lo que su reina le daba como enseñanza y terminaron realizando todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice que es una falsa profetisa por el hecho de llevar a un pueblo regido por Dios hacia otro camino. Por ejemplo, decir a Dios
que Dios le dijo algo cuando en realidad es una falsa presunción en nombre de Dios para ir en contra de los hombres de Dios sin ningún motivo, sino solo destruir a los siervos de Dios a través de su influencia entre los líderes. Dios me dijo que ese hombre está confundido, cuando la que está confundida es ella. Dios me dijo que ese hombre ataca a la iglesia. Ese hombre golpea a la iglesia, la estoy golpeando es a ella porque la palabra de Dios la está confrontando por sus iniquidades, sus adulterios, sus blasfemias, su idolatría. Y dicen que los golpean al pueblo y es a ellos. Esas son las falsas profecías. Dios te ha dicho que te puedes ir para donde tú quieras, puedes ir a una fiesta mundana, bailar merengue, bailar reggaetón, tomarte un whisky, puedes hacer muchas cosas. Solamente son capaces de agarrar este pedacito para decir que yo estaba mandando a la gente a tomar whisky. ¿Qué te parece? Esos son capaces, hasta ahí puede llegar esa gente. Sus defensores, sus prosélitos, porque prosélitos como hay, defensores de la falsa doctrina, defensores de líderes, en vez de defender la sana doctrina, en vez de ser apologéticos. Procuran y trabajan para el mal, son malos obreros. Tú lo vas a ver sacando conclusiones de esto, diciendo, mira lo que dije, que la gente tiene que ver, Miche. No, eso lo dicen sus falsas profetizas. Dicen que eso no es malo, dicen que teñirse el pelo no es malo. Cuando ellos lo corregían en un pasado y decían que eso era malo, imponen un uniforme bajo pena de excomunión. Que se corten el bigote bajo pena de excomunión. Es mal que yo no tengo bigote ni tengo barba. Si no me dijeran, córtate el bigote y córtate la barba. Y caso no les iba a hacer. Ellos siempre quieren tratar de imponerte. Que tú te confieses con ellos como si ellos fueran Dios. Tú tienes que ir a visitar a ellos cuando son ellos los que tienen que visitarte. Son cosas completamente aisladas de la Biblia. Son chismosos, murmuradores, criticones, laxivos, codiciosos, sinvergüenza, codiciosos de ganancia deshonesta, diezmo, ofrenda, todo ese tipo de cosas. Si lo imponen bajo pena de comunión, disciplina, que no toma la Santa Cena y no les dice a ellos el por qué, disciplinado, que no se congrega toda la semana completa, ese hermano no está muy bien que se diga, y ese tipo de cosas. Seducción. Sacrificio de inocentes, Apocalipsis 2:20 también, y primer libro de Reyes 21:13 al 14. Asesinaron a Nabot. Qué bueno. Ande, toma la viña, mira, ya lo asesiné. Y acá dijo, bien, esposa mía. Y se levantó, se le quitó el desánimo y fue a tomar posesión y le salió al encuentro el profeta y le determinó su futuro. Cumplido de paso, porque los profetas de Dios tienen una particularidad, que su palabra se cumple. A diferencia de tus falsos profetas que tienen un lado, tú eres el hombre de la visión, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar esto y nunca tienes nada. Eso pasa. Y si el diablo te hace creer que tienes algo, te lo da para seguirte engañando y que sigas engañando a muchos de los que te siguen. Engañando y siendo engañado, como dice la Biblia. Si ese fuera el caso. Cuando Acab no pudo obtener la viña de Nabot por las buenas, Jezabel la obtuvo por las malas, utilizando la propia autoridad del mismo, Acab el perverso, ya que no le importó sacrificar a Nabot y a sus hijos, los cuales eran inocentes. Cuando el pueblo de Israel servía a otros dioses, realizaba innumerables sacrificios ofrecidos en honor a falsos ídolos. Por ejemplo, al dios Moloch, lo que acarrearon a la mayoría de la generación joven de ese pueblo. Mataron a la mayoría de niños en ese pueblo y jóvenes. Sacrificaban a Moloch. Como si esa deidad le va a dar algo importante. Lo hacían era por pura maldad y perversidad. Y la ira subió. Subió la sangre inocente, subió a la presencia de Dios. Fueron castigados.
no como merecieron sus actos, porque Dios castiga con justo juicio. Seducción, segundo libro de Reyes 9:22, se pinta con antimonio su cara, se maquilla, se pone sensual, se pone bien bonita y seduce a los hombres, pero a Jehú no lo pudo seducir, porque Jehú estaba lleno del Espíritu en ese momento y la exterminó, la mandó a arrojar con su guardia por la ventana, rójenla y mátenla. Los perros se la terminaron de despedazar cuando cayó abajo, a cumplirse la profecía dicha por el Elías Tibita, lo dijo el mismo Jehú ahí. Este espíritu no solo atrae a la persona y lo dirige a serle infiel a Dios, sino serle infiel a la iglesia, primeramente, a tu esposo, a sus creencias, ya que los ídolos prometen placer, pero lo que no dicen es que de allí viene la pronta destrucción, así como sucedió con esta falsa profetisa, que Dios la tiró en cama junto con los que ella adulteraban y fornicaban, pero a Jezabel la tiró por la ventana. Y el ejemplo, la destruyó, a esta la tiró en cama, la de Apocalipsis. La de la antigüedad la destruyó. Quizás esta tuvo chance de repente. Quizás la que esté usando el espíritu de Jezabel para manipular la iglesia ahorita en estos momentos y me está escuchando y se arrepiente de sus malas obras, Dios le puede dar la oportunidad, pero si no, va a terminar en cama. Por las malas. Porque Dios, si usted cree que usted se le va a esconder a Dios, usted no se le esconde a Dios. Dios no le puede esconder a nadie ni puede ser burlado por nadie. Tener la atención, segundo de Reyes 9:22. Como reina, Jezabel era el centro de su pueblo y ella fue lo que ellos miraron y obedecieron antes que a Dios. La típica costumbre de ahorita, obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes. Cuando se habla de Dios es la palabra, la Biblia, los escritos de los profetas, donde habló el Espíritu Santo, los escritos de los ángeles, donde hablaron los ángeles, no es que ellos escribieron, donde hablaron los ángeles, y el escritor humano escribió, donde habló Dios, Cristo, eso es lo que está hablando ahí. Este espíritu no le importa a quién dañe o a quién involucre en su camino. No importa si destruye a su víctima o lastima, solo busca lograr tener la atención de muchos para ser reconocido como un Dios más. Fíjense, gloria propia. Yo soy Dios, como el anticristo, tiene el mismo espíritu. Por eso terminan la mayoría en el infierno. Muy pocos, por no decir la mayoría, se salvan. Según 21:14. Tener la atención. Ahí tuvo la atención de acá. Ay, mi esposa. Es una mujer de Dios porque me logró lo que yo no pude. Siempre uno cuenta, es una ayuda. Déjame decirte que con tu mujer vas a ir para el infierno. Con tu mujer vas a ir para el infierno. Si no te arrepientes. ¿Cómo que me estás juzgando? Sí, te estoy juzgando por la palabra. ¿Cómo te parece que sí te estoy juzgando? Por eso, infórmate de la Biblia, estudia la Biblia, no leas, estudia. Estudia la Biblia con ahínco y profundidad exegética, sistemática y polifacéticamente. Para que sepas que lo que te estoy diciendo no es nada comparado con tu maldad. El control. Primer libro de Reyes 21:17. Control. Los hombres logran lo que ellos quieren. Convoca a los ancianos, ayunen, proclamen ayuno, llamen un falso testigo para que testigue contra él. Y ahí nos vemos. Este espíritu busca controlar todo lo que está en el entorno, con malos actos hacia otras personas, lastimando su integridad o humillando al prójimo. ¿Cómo acaban? En destrucción de sus víctimas. El que lo carga encima termina destruido por este espíritu. Cuando ya destruyó a muchos inocentes, termina ella autodestruyendo. Segundo libro de Reyes 9:33, 34, 35, 36. Del 33 al 37. Ahí es donde terminó, muerta.
Es así como terminan todas las personas que tienen este espíritu y no se arrepienten a tiempo. Tendrán el mismo triste final de Jezabel, tanto el que lo tiene como el que se deja inducir por él para hacer lo malo. Destruye todo lo que los siervos de Dios dicen, es decir, mataba a los profetas en primer libro de Reyes 18:4 y el verso 13 se encuentra eso. Para tratar de destruirlo por completo, todo lo que va en contra de Dios va dirigido hacia la perdición, es decir, el infierno. ¿Cómo actúa el espíritu de Jezabel en una persona? Este espíritu es muy frecuente en las iglesias evangélicas ortodoxas. Es por eso que debemos reprender ese espíritu de manera pública y sin miedo al que dirán los idólatras de este espíritu. Es decir, sus prosélitos, personas que han sido influenciadas por este espíritu para defender como los 450 profetas de Baal. Jezabel, nuestra reina. Dios nos ha dado una gran mujer como Dios, como reina, como pastora, que eso es lo que ellos dicen hoy en día. Cuando Dios no nos ha llamado a pastorear, no nos ha llamado nada de eso, lo que ellos se autoproclaman. Jezabel por lo menos era legal, pero estos se autoproclaman. Cosa que le molesta a Dios la presunción de una persona. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos de esto? Las personas son los más perversos y crean gente. No dejan entrar a la gente que están entrando al cielo, ni entran ellos. Crean unos discípulos que defienden su falsa doctrina más que ellos. Defienden el uniforme, el bigote, no tomar la Santa Cena, pagar el diezmo, la ofrenda misionera, congregarse. Pero no practican el amor, la justicia, la misericordia, el perdón. No reprenden a los chismosos, a los murmurones, a los criticones, a los adúlteros, los fornicarios, los ladrones que hay dentro de la iglesia, los hipócritas, los laxivos, los codiciosos de ganancias deshonestas. Eso no lo reprenden los que entran y salen como perros por su casa. Eso lo dejan quietos porque esos son los que pagan el diezmo, los que ofrendan misioneras, los que se congregan todos los días, los que te lisonjean. Yo no, lamentando el caso, yo no soy un profeta que habla lisonja. Yo hablo conforme a la Biblia. Y Dios me dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta. En el caso de Magali Contreras, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere arrepentirse de sus fornicaciones y de su idolatría. Y aquí yo la arrojo en cama. Ellos piensan que eso es juego, que eso es mamadera de gallo. No. Bueno, yo espero que se salven, si tienen chance. Si Dios permite que se salven, porque yo lo dudo. Los apóstatas y la gente que hicieron eso a lo largo de la historia de la que es la religión, la Biblia, las cosas de Dios, no se salvaron. Porque ellos nunca van a reconocer que ellos hicieron algo malo. Tú le preguntas, mira, tú hiciste algo malo porque Moisés dijo que Dios le había dicho que tú hiciste. No, eso es mentira, ese está confundido, eso es lo que te es dolido. Ese está bravo conmigo y por eso está inventando eso. Eso es lo que ellos, con eso se defienden. También se le agregan otras características como los celos, la lujuria, los chismes. El espíritu de Jezabel es manipulador, puede aparentar ser humilde, amigable, optimista y muy positivo, lo que confunde a aquellas personas incautos que no tienen los sentidos bien ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:13 al 14. Hebreos 5:13 al 14. ¿Por qué? Porque ellos son niños espirituales. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No son personas fácilmente de que tú lo vas a engañar, son personas con conocimiento tanto teórico como práctico de lo que es la palabra fundamentales de Dios. Son personas que tú lo vas a engañar. Y a ese tipo de personas son los que este espíritu, por medio de esas mujeres, de los líderes, persiguen hoy en día a los hombres de Dios. Estoy hablando de esas mujeres, los del mundo hay mucho. Última Llamada, Fiel PB, Yo Soy Me Envió, muchas, por no decirte todas. Pero en la gran mayoría es así. Aparentan humildad, una falsa humildad, lo que te vengo diciendo desde ahora.
son optimistas, amigables, cualquiera se cree el embuste, porque son incautos, el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. El avisado conoce las cosas, él sabe cómo se mueve el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas. Ese es un avisado, una persona sabio, de entendimiento, tanto teórico como espiritual y práctico. Ya que son niños espirituales, como dice Josué Irión, valga la redundancia, que lo que tienen los pastores hoy en día en su gran mayoría son niños espirituales que no sirven ni para la guardería de la iglesia, tienen es basura en su iglesia. No le enseñan un verdadero evangelio a la gente. Tienen puros niños, que cualquiera los engaña. Hasta el apóstata más iletrado los engaña. Ahora imagínense un apóstata letrado, un apóstata con conocimiento de la palabra. Vuelve un 8. No, es un hombre de Dios, ¿cómo usted va a creer? No. ¿Por qué? Porque ellos mantienen su postura como líderes de las iglesias evangélicas ortodoxas. Y cualquiera se cree el cuento. Tú te lo crees eres incauto. Pero también hay muchos de los que me están oyendo, muchos. Son personas que estudian, personas que tienen conocimiento, que se han preocupado, personas que son perseguidos. Al igual que yo les doy ánimo, sigan adelante. No se dejen apabullar por esos líderes que tienen una falsa autoridad. Cuando ellos te griten, te humillen, perdieron su autoridad. No tienen autoridad de Dios. Están usando la falsa autoridad. Quedan como Saúl, con la pura corona, pero sin el espíritu. Atormentado por un espíritu de que me van a quitar el puesto. Ay, y viven como cuando uno se robó algo. Cuando usted se robó algo y tiene al frente a la persona que lo robó, usted se pone incómodo y se pone nervioso. Así están ellos. Se incomodan cuando ven al hombre de Dios. No soportan, su espíritu está tan turbado, su espíritu está tan a la defensiva que sacan su falsa autoridad para afuera. Primer punto que tienen los celos. La palabra griega para celo viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Traduce bien la palabra hebrea kinha, cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado. Esta pasión semejante a menudo a la ira. Se llenan de ira, de celo, de envidia ministerial por las otras personas. Y celan a los esposos de las mujeres. Se creen que eso es posesión de ellos. Muchas mujeres practican eso. Yo se les reprendo el pecado a todo el mundo, hasta la madre mía. Es una actitud o una característica del espíritu de Jezabel, los celos. Para que lo tenga bien en claro toda aquella persona que practique esto. Que es un demonio, los celos es un demonio que se llama Baco. Él hace crear escenarios donde no hay. Para una pelea. Y se llena de ira a la persona y puede llegar a matar a otro. Tanto en hombres como en mujeres. Los celos, miren. Este es el celo de los hombres. Pero su blanco de influencia son las mujeres. En el 100% ataca a las mujeres. Los celos. Pero en el celo ministerial, los hombres. Su blanco de influencia son las mujeres, pero en un 90% también actúa en hombres, según 1 Reyes 21-25. Actúa en los hombres también. Claro, influenciado por las mujeres. No vamos a victimizar a los hombres porque son tan culpables como las mujeres. 2 culpables. Lujuria. La lujuria induce a una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Abarca cualquier sentimiento o deseo que haga que una persona se centre en las posesiones mundanas o en prácticas egoístas, intereses, deseos, pasiones y apetitos personales. En vez de guardar los mandamientos de Dios, la lujuria
del latín lusus, abundancia, exuberancia, en el marco de la moral sexual, es el deseo sexual desordenado e incontrolado. Existe un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo. La laxivia, asimilable a la lujuria, es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Eso es laxivia. Manipulador, si tú no haces esto, me voy a morir. Yo no pensaba que tú eras así. Yo soy tu mujer. ¿Cómo tú me vas a poner en primer lugar? Como en el mismo espíritu de la mujer de Potifar. Injuriar a los hombres de Dios. Injuriar a los hombres de Dios. El mismo espíritu de la mujer de Potifar. El mismo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la voluntad de Dios, no entienden, alabado sea la gloria de Dios, no entienden. Ellos se corrompen como animales irracionales. Ellos creen que uno no sabe, yo sé lo que ellos piensan que uno no sabe. Son lascivos, corrompidos. Por lo menos esta mujer, la que te conté, te nombré 3 específicamente. Me faltó una, Alicia de Castro. Esa es la otra. 3 mujeres que yo conozco que las usa el espíritu de Jezabel. Y la de la última llamada, la esposa de Eneas Camacho. Magdalena de Camacho. Son pocas de las personas que yo conozco que los usa ese espíritu. Y dentro del pueblo hay muchas, pero mayormente influye sobre las mujeres de los líderes. Porque de ahí tienen más libertad para hacer lo malo. Para hacer que el líder ponga idolatría, haga esto y haga lo otro. Y así se van. ¿Quién sabe si habrán otras muchas que yo no conozco? Vamos a concluir este tema. Porque la gloria de Dios, de todo aquel que oiga las palabras de esta profecía escrita, la profecía escrita, porque la Biblia no es interpretación privada. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. El diablo no ha querido y se ha levantado para que este video no se oiga. Pero en el nombre de Jesús, este video lo va a escuchar esas personas y se van a quitar la venda que tienen. Y yo sé que el Señor va a estar obrando, va a estar respaldando esto. Él va a respaldar su palabra, porque cuando se abran las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él respalda su palabra. Él respalda su palabra y respalda a sus siervos, los profetas. Hará algo Jehová sin que avise a los siervos, los profetas. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa. A mí me van a agarrar mucha rabia por esto. Más de la que me tienen, porque ya me tienen cierta idea. Pero ahorita me van a agarrar rabia. Al punto de que van a querer matarme. Pero como ahorita en este país no es permitido eso, no van a poder. No van a poder. No pudo Jezabel en el tiempo de acá matar a Elías. Menos ellos podrán ahorita. Esta es palabra de Dios. Que no es bobería de evangelistas, no es bobería de otras personas que hablen. Hoy vamos a hacer profecía de Dios. No, yo no utilizo esos términos. Como el maestro Briceño. Yo no tengo necesidad de entrar en el sensacionalismo. Yo sí hablo esta palabra es porque Dios la está poniendo en mi boca. Como dijo Micaías, vive Dios y vive tu alma. Dijo a Sedequías que lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a decir. Oigan, oyen de escuchar, porque son unos reverdes que no han querido escuchar a la reprensión de Dios.
Y Dios tiene que remandarle, remandarle, remandarle para que haya testimonio de que Dios le advirtió muchas veces, porque yo no soy el único. Muchas personas que le han dicho lo mismo o cosas peores, pero ellos no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse. Ellos piensan que eso es juego, que eso es mentira, que no, que sí. Sigan así. Sigan así, que Dios los va a bendecir. Por eso, Dios los va a bendecir. Hay que decirle como dijo Micaías, sube y serás prosperado. Pero así dice el Espíritu de Dios. Por cuanto no obedeciste al amor de mi verdad para ser salvo, yo envío espíritu de error para que creas en la mentira, a fin de que te pierdas y seas condenado por cuanto no recibiste el amor de mi verdad. Así dice el Espíritu. ¿Entiende o deje de entender? Obedezcas o no obedezcas, es palabra de Jehová. Palabra de Dios. Por cuanto no obedecieron al amor de su verdad, Dios va a enviar espíritu de error. Y no me cansaré de recordarles las cosas, como dijo Pedro, aunque ustedes las sepan. Hoy en día, mire lo que pasa hoy en día. La mayoría de las iglesias están siendo fuertemente influenciadas por este espíritu. Es por eso que los verdaderos hombres y mujeres de Dios deben reprender sus obras para no ser parte de su séquito de persecución a todos los que reprenden sus malos actos hacia el pueblo de Dios. Así nos toque ser perseguidos, cargar con el oprobio y el rechazo de este tipo de personas, siempre poniendo la confianza en Dios para no entregarnos al sistema de ellos y mantenernos firmes en la fe y estando prestos para castigar todos argumentos y desobediencia y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia sea perfecta, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué les quiero decir con esto? Todos esos mandamientos que ellos imponen bajo pena de excomunión son mandamientos de hombres y que se levantan contra el conocimiento verdadero de Dios, altivez, arrogancia. Y las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Poderosas en Dios para la destrucción de... Es una fortaleza que han creado ellos tan grande que la gente del mundo llega leudado con eso, que a los líderes, el que manda en la iglesia es el pastor, grandes evangelistas han cooperado, grandes maestros, profetas, apóstoles en el mundo han cooperado para que el ministerio pastoral se dañe y crea estar en un sitial de honor que no le pertenece. Y Dios hoy le dice, tú que eres profeta, tú que eres pastor, que reprendes lo malo y haces lo malo, que reprende el adulterio y eres adúltero, que dice que no roben y roba, que dice que no hagas esto y juzgas, que dice, ¿quién eres tú? Nadie. Si tú eres profeta, no eres nadie. Si tú eres maestro, no eres nadie. Si tú eres apóstol, no eres nadie. Si tú eres pastor, menos eres nadie. Si eres evangelista, no eres nadie. Aquí el grande es Cristo. Cristo es el grande. No me propuse predicarle hoy con palabras de humana sabiduría. Estuve con vosotros con temblor y mucho miedo, sino me propuse a ir con ustedes a predicarle con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No es posible que uno se guarde para Dios, que uno someta la carne, que uno se ahorre muchas cosas y va uno a permitir los herejías de esta gente. Dice la Biblia que no irán más allá de esto. Tendrán apariencia de piedad, pero sus hechos negarán todo. Son impíos, moralmente pervertidos, soñadores que mancillan la carne, murmuradores querellosos,
Moisés tiene esto, él no va a fiesta, él no se porta mal, él no es grosero, él no hace esto, pero está confundido. Da igual que el papá. Tu papá le sembró cosas en el corazón. Así me dijeron una vez a mí. Mi papá Dios me sembró la buena semilla del evangelio. La verdadera palabra. Él me lo dijo. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Es el 28. Habla mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová de los ejércitos. No tiene nada que ver la paja con el trigo. No tenemos que ser comunicadores de reino, de los misterios de Dios. No debemos ser igual que las demás personas. Debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme porque tiene muchas maneras de actuar, de reprender. Mi estilo, fui llamado para edificar, exhortar y consolar. Y a ustedes, hermanos, los que no están bajo el sistema, la Biblia nos enseña aquí, Dios no te va a imponer otra carga. Sigue así, que así le agrada a Dios. Sigue reprendiendo el pecado. Desde aquí, mis felicitaciones, porque yo sé que estás subyugado bajo un yugo como el de Jezabel, y que tú mantengas la buena doctrina bajo ese yugo, no es fácil. Por eso felicito a todas aquellas personas que han sido perseguidas alrededor del mundo, han sido vituperados, sus espaldas enjuazadas. A ellos le quebraron las piernas. La Unión Soviética. Pastores en el Asia, en la India, China, Rusia, Corea del Norte. Ya los matan. ¿Todo por qué? Por predicar el evangelio. En las iglesias los matan espiritualmente. La propia iglesia dice que los enemigos serán los de la propia casa. Tu propia casa, tu propia familia es la que te va a hacer la guerra. Te va a hacer la guerra. Pero hay que ser como Nehemías, que arrancarle los cabellos y sacarlos del templo. Cristo sacó a los cambiantes del templo. Digo, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y te tragas el camello. Ponen a reprender que si la gente no se congrega, que si la gente no se pone el uniforme, que si y lo más importante, que es la justicia, el amor y la fe. La misericordia, la justicia y la fe. Es lo más importante. Y eso no lo enseñan hoy. Hoy en día no les interesa enseñar las cosas como Dios las dio, sino como a ellos les parece, como a ellos les parece. Y hay muchos apóstoles de Satanás hoy en día en las iglesias. Y no es maravilla, dice la Biblia, porque el mismo Satanás, según de Corintios lo dice, el mismo Satanás se disfraza como ministro de justicia. Ya se lo voy a leer. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Matar, robar, mentir, padre de mentiras desde el principio. Aborrece al hermano, esa es la obra de él. Todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan 3:8, primera de Juan 3:8. ¿Qué es un practicante del pecado? Un perseguidor de los hombres de Dios. Que no hable de la santidad. ¿Qué es la santidad? Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a entender qué es santidad. Porque la santidad de Dios no consiste en palabras, ni en vestimenta. Consiste en predicar la palabra de Dios tal y como Él la dejó, estudiarla,
a fondo dentro de su contexto para decir lo que dice la Biblia, lo que quiere decir la Biblia, no lo que la Biblia dice. Ser responsable en las interpretaciones, dar testimonio para con los de afuera, ser ejemplo los creyentes en palabra, conducta, fe, espíritu, amor y pureza. Eso es una responsabilidad de un ministro. Bueno, hermanos, que el Señor me les bendiga. Muchas gracias por la atención y esperando que esto sea de bendición para su vida, de edificación. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Regocijaos, una vez más digo, regocijaos en el Señor. Amén.